En plena Segunda Guerra Mundial, México aún mantenía su neutralidad. Sin embargo, entre mayo y agosto de 1942, una serie de ataques de submarinos alemanes a buques petroleros mexicanos en el Golfo de México cambió el rumbo de su historia. Los primeros dos hundimientos fueron decisivos. Potrero del Llano, torpedeado el 13 de mayo de 1942 por el submarino U-564, causando 13 decesos, y Faja de Oro, hundido el 20 de mayo de 1942 por el submarino U-106, con un saldo de 10 decesos. Ambos barcos transportaban petróleo hacia Estados Unidos y fueron atacados en aguas del Golfo. La indignación pública y la presión internacional llevaron al presidente Manuel Ávila Camacho a declarar la guerra a las potencias del eje el 22 de mayo de 1942, convirtiendo a México en uno de los pocos países latinoamericanos en involucrarse activamente en el conflicto global. Pero incluso después de esta declaración, los ataques continuaron. El Tuxpan fue atacado y hundido el 27 de junio de 1942 por el submarino U-129, con 8 decesos. El Las Choapas, también el mismo día, 27 de junio, por el U-129 con 4 decesos. El Oaxaca fue torpedeado el 26 de julio de 1942 por el submarino U-171, con 6 decesos. En total, 41 mexicanos perdieron la vida en estos 5 ataques. Una cifra que selló con sangre la entrada de México a la Segunda Guerra Mundial. Estos eventos confirmaron que el país ya era un objetivo militar real. Como respuesta, y a pesar de no contar con una fuerza armada moderna ni experiencia en guerras internacionales, México decidió apoyar activamente a los aliados. Así nació el Escuadrón 201, también conocido como las Águilas Aztecas. Una unidad de más de 300 mexicanos, pilotos, mecánicos, técnicos y personal de apoyo, que se ofrecieron para luchar por la libertad. Tras meses de entrenamiento conjunto con el ejército de los Estados Unidos, fueron enviados al frente del Pacífico, donde combatieron en la liberación de Filipinas, ganándose el respeto internacional por su valentía y compromiso. Número 10. México tardó 3 años en preparar al Escuadrón 201 para el combate, pero fue uno de los pocos países latinoamericanos que sí lucharon. Aunque México declaró la guerra a las potencias del eje el 22 de mayo de 1942, el Escuadrón 201 no entró en combate sino hasta junio de 1945. Esta demora no fue por falta de compromiso, sino por una razón fundamental. México no contaba con una fuerza aérea moderna ni experiencia en guerras internacionales. Para participar activamente en la guerra, fue necesario crear la unidad desde cero, seleccionar a más de 300 voluntarios, entre pilotos, técnicos y mecánicos, y enviarlos a un extenso programa de entrenamiento en Estados Unidos, en bases como Laredo, Kelly Field y Florida. Allí aprendieron a volar el P-47D Thunderbolt, a dominar tácticas de combate aéreo y a integrarse a los procedimientos aliados. Una vez listos, el escuadrón fue adscrito al 58º Grupo de Caza del 5º Ejército Aéreo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con quien combatió en el frente del Pacífico, específicamente en la campaña para liberar Filipinas. Su primera misión de combate ocurrió el 7 de junio de 1945, cuando participaron en ataques aéreos contra posiciones japonesas en la isla de Luzón, iniciando así su breve pero significativa participación en la Segunda Guerra Mundial. Este esfuerzo convirtió a México en uno de los pocos países latinoamericanos que participaron activamente en combate durante la guerra, contribuyendo con sangre, estrategia y dignidad a la causa aliada. Número 9. Todos eran voluntarios. Más de 300 mexicanos, entre pilotos, técnicos, mecánicos, operadores, intendentes, médicos y personal administrativo, se alistaron voluntariamente para representar a México en la Segunda Guerra Mundial. Su decisión fue impulsada por un profundo sentido de deber patriótico, a pesar de que sabían que probablemente no regresarían. No se trató de un reclutamiento forzado ni obligatorio. Cuando se lanzó la convocatoria para formar el escuadrón, más de 1000 hombres se ofrecieron. Solo los mejor preparados fueron seleccionados tras rigurosas pruebas físicas, psicológicas y técnicas. Al final, unos 38 pilotos y alrededor de 260 elementos de tierra fueron los elegidos. Muchos de ellos jamás habían salido del país y enfrentaron con determinación tanto la barrera del idioma como un entrenamiento militar exigente en Texas y Florida. Su compromiso no era solo con el uniforme, sino con la bandera, con la idea de que México debía estar del lado correcto de la historia. Uno de los voluntarios escribió en una carta a su familia: Sé que esto puede costarme la vida, pero si he de morir, que sea con el orgullo de representar a México donde más se necesita. Número 8. Sufrieron decesos tanto en entrenamiento como en combate.
Antes de entrar en acción, el Escuadrón 201 enfrentó sus primeras tragedias durante el proceso de adiestramiento. Al menos 4 pilotos mexicanos murieron en accidentes mientras entrenaban en bases aéreas de Texas y Florida entre 1944 y 1945. Una de las principales razones fue el tipo de avión asignado, el P-47 Thunderbolt, un cazabombardero monoplaza que no permitía llevar instructor a bordo. Eso convertía cada vuelo de práctica en una verdadera prueba de vida o muerte. Un error de cálculo, una falla mecánica o condiciones meteorológicas adversas podían ser fatales para los jóvenes pilotos mexicanos, muchos de los cuales apenas habían completado su formación. Ya en combate, el escuadrón fue desplegado en Filipinas entre junio y agosto de 1945, donde realizaron misiones reales de bombardeo y apoyo aéreo sobre posiciones japonesas. En ese periodo, 5 pilotos mexicanos murieron en acción, convirtiéndose en los únicos militares mexicanos caídos en combate durante la Segunda Guerra Mundial. Los nombres de los caídos fueron inscritos en placas conmemorativas y honrados en ceremonias tanto en Filipinas como en México. Sus restos no siempre pudieron ser recuperados, pero su sacrificio permanece como un símbolo de valentía y entrega. Ellos no fueron víctimas del azar, sino héroes de una causa justa, escribió un comandante estadounidense tras la caída de uno de los pilotos mexicanos. En total, 9 miembros del Escuadrón 201 dieron su vida por México. Algunos no llegaron, otros no volvieron. Número 7. Los aviones y barcos eran estadounidenses, pero fueron adaptados con símbolos nacionales. México no contaba con flota aérea moderna ni con barcos de transporte militar, por lo que recurrió al apoyo estadounidense a través del programa Lend-Lease. Gracias a esto, el Escuadrón 201 utilizó cazabombarderos P-47D Thunderbolt y fue transportado en buques como el SS Fire Isle al frente del Pacífico. Aunque los colores base del camuflaje no se modificaron, los mexicanos personalizaron sus aeronaves con símbolos patrios, como triángulos tricolores, verde, blanco y rojo, en alas y fuselaje. El escudo nacional, el águila con la serpiente. En la nariz o costado, las siglas FAEM y el número 201 en letras visibles. Todo este despliegue significó un alto costo económico para México, especialmente considerando la situación del país en los años 40. Se calcula que la operación costó entre 1.5 y 2 millones de dólares de la época, más de 30 millones actuales, incluyendo entrenamiento, transporte, seguros, viáticos y sueldos. Número 6. Incluyeron panaderos, tortilleros y hasta salsas enchilosas hacían. A diferencia de muchos ejércitos, México envió con el Escuadrón 201 a un pequeño grupo de entre 6 y 10 panaderos y tortilleros, todos integrantes del Servicio de Intendencia del Ejército Mexicano. Su misión era clara: alimentar al escuadrón no solo físicamente, sino también emocionalmente, con comida tradicional mexicana. Llevaban consigo harina de maíz, comales y utensilios, instalando cocinas de campaña primero en Estados Unidos y luego en Filipinas. Allí preparaban tortillas frescas, pan, frijoles y arroz, pero también un ingrediente infaltable: salsas enchilosas. Los chiles secos, chile de árbol, guajillo y pasilla eran traídos desde México, mientras que los tomates, ajo, cebolla y sal eran locales, obtenidos en Filipinas o donde estuvieran destacados. Con estos ingredientes preparaban salsas que avivaban el alma y daban identidad. Uno de los veteranos del escuadrón lo resumió con humor y orgullo. Los gringos comían enlatados, pero nosotros teníamos tortillas y hasta una salsita que picaba sabroso. Eso sí, los americanos no se atrevían. Hemos llegado a la mitad de nuestro conteo. Si te está gustando el video, recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal. Arigato. Número 5. También hubo mujeres sirviendo en el Escuadrón 201. Aunque no participaron como combatientes, al menos 15 a 20 mujeres mexicanas formaron parte del Escuadrón 201 en funciones fundamentales. Eran enfermeras militares, secretarias, traductoras, auxiliares logísticas y operadoras de radio, todas integradas formalmente en el ejército mexicano. Su labor se desarrolló principalmente en bases de entrenamiento en Texas y Florida, aunque algunas acompañaron a la unidad hasta el frente en Filipinas como personal de apoyo. Atendían a los heridos, gestionaban comunicaciones, ayudaban en la traducción de instrucciones técnicas y mantenían el funcionamiento administrativo del escuadrón. Su contribución fue silenciosa pero esencial, y durante muchos años quedó fuera del relato oficial. Hoy, su presencia es un recordatorio de que la defensa nacional también se construyó desde el trabajo invisible y valiente de las mujeres mexicanas.
Número 4. Realizaron más de 90 misiones de combate en Filipinas. Durante su despliegue entre junio y agosto de 1945, el Escuadrón 201 llevó a cabo 96 misiones de combate aéreo en Luzón, Filipinas. Estas incluían bombardeos y ametrallamientos contra posiciones japonesas que facilitaron el avance de las fuerzas aliadas. En total, lanzaron más de 2.000 bombas, dispararon decenas de miles de proyectiles y acumularon más de 1.290 horas de vuelo de combate. Según estimaciones aliadas, sus acciones contribuyeron a dejar fuera de combate a cerca de 30.000 soldados japoneses, ya fuera por bajas directas o por la destrucción de su capacidad operativa. Los objetivos alcanzados incluyeron posiciones de artillería, líneas de suministro, trincheras y campamentos enemigos. Muchas de estas misiones se realizaron bajo intenso fuego antiaéreo, un desafío que los pilotos mexicanos enfrentaron con disciplina, valor y precisión. Número 3. Fueron condecorados en México, Filipinas y Estados Unidos. Además, se erigió un monumento en su honor en Manila. El valor del Escuadrón 201 fue reconocido oficialmente por los gobiernos de Estados Unidos y Filipinas, que les otorgaron condecoraciones como la Philippine Liberation Medal, la Pacific Theater of Operations Medal y la Medalla de Servicio en el Lejano Oriente del gobierno mexicano. Como muestra de gratitud, el 25 de septiembre de 1945, apenas un mes después de la rendición de Japón, se inauguró en Manila el Monumento a las Águilas Aztecas. Fue diseñado por el piloto Miguel Moreno Arreola, integrante del Escuadrón 201, con la colaboración de otros 10 compañeros. La escultura principal, una imponente águila de bronce símbolo de México, fue obra del renombrado artista filipino Guillermo Tolentino. En su base, una placa recuerda los nombres de los 5 miembros caídos en combate. La construcción del monumento se realizó en un momento en que Filipinas aún sufría las secuelas de la guerra, edificios derruidos, escasez de materiales y una ciudad intentando reconstruirse. Aún así, las autoridades filipinas y mexicanas consideraron prioritario levantar esta obra, no solo como homenaje militar, sino como un gesto diplomático que sellaba la amistad entre ambas naciones. Hoy el monumento sigue en pie, recordando que la hermandad forjada en tiempos de guerra puede perdurar por generaciones. Número 2. Humor azteca, risas que también luchan. A pesar del entorno hostil y las misiones de alto riesgo, el Escuadrón 201 nunca perdió el buen humor. Era parte de su esencia como mexicanos y quizá también una forma de resistir psicológicamente a la brutalidad de la guerra. Con picardía e ingenio encontraron momentos para reír incluso en medio del combate. Desde los primeros días en Filipinas, surgieron bromas internas con los escuadrones estadounidenses, muchas veces sobre la comida, el picante, o quién derribaría más enemigos. También improvisaban corridos satíricos en los ratos libres, donde mezclaban historias de combate con humor ranchero. Los aviones recibían apodos únicos, como la Chata o la Cucaracha, convirtiendo a las máquinas de guerra en personajes entrañables y casi folclóricos. Pero si hay un símbolo que encapsula el humor del Escuadrón 201, es Pancho Pistolas. Pancho Pistolas es un personaje animado creado por Walt Disney en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, como parte de un esfuerzo de propaganda del gobierno de Estados Unidos para fortalecer la relación con América Latina. Aparece por primera vez en Los Tres Caballeros, una película donde representa a México junto a Donald, representando a Estados Unidos, y José Carioca, representando a Brasil. Pancho es un gallo valiente, simpático y explosivamente mexicano, con sombrero, pistolas al cinto, acento marcado y mucho carácter. Los miembros del Escuadrón 201 adoptaron a Pancho Pistolas como mascota no oficial y emblema pintado en sus aviones, convirtiéndolo en un símbolo de orgullo y desafío. No era solo un dibujo, era una declaración de identidad. Mientras algunos escuadrones usaban tiburones o calaveras, los mexicanos pusieron a un gallo sombrerudo con pistolas. Y eso decía mucho. Verlo pintado en el fuselaje de los P-47D servía para levantar el ánimo, reforzar la unidad del escuadrón y enviar un mensaje a todos. México también estaba presente, y con estilo. Otra manifestación del humor nacional eran los mensajes escritos en las bombas antes de ser lanzadas. Estas frases combinaban burla, sarcasmo y patriotismo. Algunas bombas llevaban inscripciones como «Ahí te va, Tojo-san». Otras «Provecho con este taquito» o «Esto es por Veracruz». Firmaban orgullosamente, Escuadrón 201. Escribir en las bombas no solo era un desahogo emocional, también era una forma de participar simbólicamente en cada ataque. Le daban a la guerra una voz mexicana, sarcástica y valiente, que desafiaba al enemigo no solo con pólvora, sino también con palabras. Número 1. Nunca volvieron a volar juntos.
Después de la guerra, el Escuadrón 201 fue oficialmente disuelto y sus integrantes tomaron distintos caminos. Algunos siguieron en las Fuerzas Armadas, otros regresaron a la vida civil. Nunca volvieron a operar juntos como unidad de combate. Sin embargo, su legado no terminó ahí. Varios miembros participaron en documentales, entrevistas radiales, homenajes y actos diplomáticos, representando a México con orgullo ante el mundo. Su historia fue utilizada para inspirar a nuevas generaciones de pilotos y el número 201 quedó grabado como símbolo de honor dentro de la Fuerza Aérea Mexicana. Aunque pasaron décadas en el olvido, hoy su ejemplo vuela más alto que nunca. Durante demasiado tiempo, el Escuadrón 201 fue un capítulo olvidado en la historia oficial de México. A pesar de haber representado con dignidad al país en uno de los conflictos más grandes del siglo XX, su hazaña permaneció ausente de los libros de texto, las conmemoraciones y el discurso nacional. Fue gracias al esfuerzo de familiares, historiadores y civiles comprometidos que su memoria logró resistir el olvido. Hoy, a 8 décadas de su participación en la Segunda Guerra Mundial, el legado de las Águilas Aztecas comienza a recuperar el lugar que merece. No fueron soldados obligados, sino voluntarios que combatieron por principios universales de justicia y libertad, llevando con orgullo el nombre de México hasta el otro lado del mundo. Preservar su historia ya no es solo un acto de homenaje, sino una responsabilidad colectiva. Visitar su monumento en el bosque de Chapultepec, conocer sus nombres y compartir su gesta, es un paso para sanar esa deuda histórica. Porque un país que honra a sus héroes, también se honra a sí mismo. Honor eterno al Escuadrón 201, las Águilas Aztecas. Gracias por haber visto este video. Si te ha gustado, te pedimos que le des like y te suscribas al canal. Eso nos ayuda a continuar generando material entretenido e informativo. Nos vemos en el próximo video.